Saludos a todos, estamos en el día 81, 2 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, Evangelio según San Mateo, capítulo 13 al 15. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Interpretación de la parábola de la cizaña. Entonces despidió a la multitud y fue a casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y los malhechores, y los arrojará en el horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Parábolas del tesoro y de la perla. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, y que al encontrarla, una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Parábola de la red. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases, y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los buenos, de los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Conclusión. ¿Han entendido todo esto? Le dicen sí. Y él les dijo: así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La Iglesia, primicias del reino de los cielos, sección narrativa, visita a Nazaret. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí, viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde viene a esta sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Capítulo 14. Herodes y Jesús. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús, y dijo a sus criados: ese es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Muerte del Bautista. Es que Herodes había detenido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla.
y aunque quería matarlo, temió a la gente porque le tenían por profeta. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes, que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Ella, impulsada por su madre, «Dame aquí», dijo en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Se entristeció el rey, pero a causa del juramento y de los comensales ordenó que se la dieran, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús. Primera multiplicación de los panes. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron, las gentes le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: «El lugar está deshabitado y la hora es ya avanzada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida». Mas Jesús les dijo: «No tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer». Le dicen ellos: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Y él dijo: «Tráiganmelos acá». Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndoles, dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya lejos de la tierra a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viendo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzará a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, teniendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y se calmó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Curaciones en el país de Genesaret. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella región y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que tocaran siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron salvados. Discusión sobre las tradiciones farisaicas, capítulo 15. Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dicen: «¿Por qué tus discípulos incumplen la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer». Él le respondió: «¿Y ustedes por qué incumplen el mandato de Dios por su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o su madre
sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen, el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda es ofrenda, eso no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así han anulado la palabra de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Doctrina sobre lo puro y lo impuro. Luego llamó a la gente y les dijo, escuchen y entiendan. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dicen, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Él les respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos y guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Tomando Pedro la palabra le dijo, explícanos la parábola. Él dijo, ¿también ustedes están confundidos? ¿No comprenden que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre, que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Curación de la hija de una cananea. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban, «Despídela, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él, «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella no obstante vino a postrarse ante él y le dijo, «Señor, socórreme». Él respondió, «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió, «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como lo deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. Numerosas curaciones junto al lago. Pasando de allí Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Y se acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó, de suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Segunda multiplicación de los panes. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino». Le dicen los discípulos, «¿Cómo conseguiremos en un desierto pan suficiente para saciar a la multitud tan grande?» Les dice Jesús, «¿Cuántos panes tienen?» Ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente acomodarse en el suelo, tomó luego los 7 panes y los peces y dando gracias los partió e iba dándoles a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 canastas llenas, y los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Despidieron luego a la muchedumbre,
subiendo a la barca y se fueron al territorio de Magadán. Hasta aquí, gracias.